Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Mariana. Bueno, comentanos un poquito tu historia, Mariana. Sos de aquí, oriunda de la provincia del Chaco, te has recibido de médica aquí en la Universidad Nacional del Nordeste, ahora ejerciendo en Brasil. ¿En qué parte estás? Sí, yo me recibí en Corrientes y hice mi residencia de clínica médica en el Hospital Ferrando, en Resistencia. Y durante la residencia de clínica médica vine a Brasil a hacer una rotación opcional del último año en infectología. Y cuando estaba aquí en Brasil vi que existían lugares para residentes extranjeros y comencé a prepararme para la prueba de residencia en infectología del Hospital de San Pablo. Pasé y en esa época viví 2 años en San Pablo haciendo la especialización, ¿no? La residencia en infecto. Y ahora actualmente estoy en la región amazónica, en un estado llamado Pará, es bien al norte de Brasil, la ciudad se llama Santarém, está en la unión del río Amazonas con el río Tapajós, si lo localizan en el mapa. Ujú. Sí, sí, es bien al norte de Brasil, creo que es uno de los Sí, últimos estados casi en la frontera con Venezuela, ¿no? ¿Es así? sí, cerca de Venezuela, Ujú. un Bueno, poquillo al Mariana, norte del. ujú, sí. ¿Cómo? No, te consultaba que has recibido una medalla muy importante de ahí de lo que es lo que ustedes llaman la prefectura, ¿no? O lo que sería el municipio de la ciudad en donde estás. Sí, en el mes de junio se conmemora aquí el aniversario de la ciudad de Santarém y todos los años se eligen representantes de cada área que contribuyeron de alguna manera para el municipio, la ciudad. Y bueno, este año tuve la felicidad de ser elegida. Eh, Creo que por toda mi trayectoria, desde que llegué aquí, yo trabajé en la parte eh, más crítica de la región, que eran las regiones son los garimpos de minerios, ¿no? De extracción de oro, que son regiones muy abandonadas en cuanto a estructura y salud pública. Trabajé en las áreas de asentamiento. En la época existía mucho paludismo aquí, entonces existía un programa del gobierno nacional que fue lo que me trajo inicialmente como voluntaria para trabajar en esa región en el combate al paludismo. Ujú. Y posteriormente fui haciendo mi revalidación del diploma y demás, y ya fui insiriéndome en los hospitales de aquí. Estoy trabajando ahora en el Hospital Regional del Amazonas, de Bajo Amazonas, que se inauguró aquí hace unos 10 años, donde creamos el servicio de infectología y de controles de infecciones hospitalarias. Ujú. Mariana, ¿cómo están trabajando ahora con el coronavirus y cuántos contagios tienen allí en el estado de Pará? Bueno, Brasil ya es noticia, creo, en el mundo todo por la cantidad de casos que tienen, ¿eh? En segundo lugar, el número de casos, más de 1,5 millones de infectados. El hospital regional donde yo estoy trabajando actualmente es el hospital de referencia para los casos más graves de coronavirus, en casos que necesiten de terapia intensiva, son internados aquí. En la ciudad de Santarém tiene una población de 300.000 habitantes, Ujú. pero es una unidad, la ciudad de referencia sería para esta región oeste del estado. Es el único municipio entre los 21 municipios de la región oeste que tiene unidad de terapia intensiva. Eh, bueno, aquí notificados hasta hoy hay casi 4.000 casos positivos, más de 200 óbitos por coronavirus. Nosotros estamos en una curva ascendente, la verdad, toda la región norte, y probablemente en Brasil toda nuestra curva está con una línea ascendente enorme, y ahora probablemente después de la liberación de las medidas de restricción y de aislamiento, probablemente esto va empeorando cada vez más, Claro. felizmente. Ujú. Mariana, en estos momentos, en ese hospital en donde estás vos, que contabas y nos decías que es un hospital de referencia, ¿tienen muchos internados? ¿Cómo está el sistema? ¿Está cerca, lejos de ser colapsado o ya está colapsado? Ya está colapsado. Nosotros teníamos aquí en el hospital 20 camas de UTI.
con la necesidad de aumento de número de casos, hubo que transformar todo un piso que era quirúrgico, se lo transformó en UTI, en terapia intensiva. Entonces pasamos de tener una capacidad de 20 camas para 45 camas de UTI, todas ocupadas, 100% de ocupación, y una fila de espera que hoy está en 12 personas, 12 pacientes esperando en diferentes unidades, diferentes hospitales para ser transferidos para acá cuando se abre un leito. Qué bárbaro. Imagino, Mariana, los médicos, tanto vos como tus colegas, trabajando a destajo. ¿Cómo está tanto el humor de los médicos? Imagino sobrepasados de horas allí en el hospital, alcanzan a tener relevos. ¿Cómo está el personal médico? No, aquí es una ciudad del interior del Amazonas, entonces así nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, médicos con formación en terapia intensiva no son muchos. Entonces las escalas de guardias se están creando así, por ejemplo, se queda un intensivista y 2 médicos que no son formados en la especialidad haciendo la guardia en el mismo día. Entonces tienen ese apoyo porque no tenemos especialistas para cubrir todas las guardias, infelizmente. Nosotros como infectologistas, como infectólogos, yo no hago guardias de UTI, simplemente pasamos la visita diaria a los pacientes para discutir los casos. Yo acompaño más los casos que están en enfermería, los casos más leves o que internan con cuadro limítrofe o que están saliendo de la UTI y están en recuperación. Claro. Pero realmente la guardia de UTI es un problema aquí en el interior porque no hay especialistas suficientes. Claro, sí, me imagino. ¿Y están llegando los insumos, Mariana, o cómo se los arreglan con eso? Llegan, felizmente el mercado aumentó los precios, hoy tuvimos una reunión con directoría, los precios aumentaron absurdamente de todo y fuera eso que no se consiguen. Hay drogas aquí que están en falta, los sedativos y bloqueadores neuromusculares están con falta de producción, entonces estamos racionalizando todo lo que sea uso, intentando usar más otros recursos como ventilaciones no invasivas que no requieren tantos sedativos y neuromusculares porque no hay para compra. Y una vez que conseguimos comprar, para llegar hasta aquí, para llegar hasta la región donde yo vivo, es extremadamente difícil. Todavía estamos en la época de lluvias, entonces solo se puede llegar por avión y los vuelos están relativamente escasos para acá. Está medio cortado todo el flujo aéreo. Entonces es realmente un problema y las cargas son carísimas para llegar. Entonces claro. También enfrentamos el desabastecimiento y el aumento del precio de todos los productos, de los insumos médicos. Mariana, nos comentabas recién ahí en la ciudad o en la zona donde vos estás, 4.000 infectados. ¿Cómo es el movimiento de la ciudad que nos decías tiene 300.000 habitantes más o menos, pero la gente toma conciencia o directamente no le da artículo? ¿Tiene mucho movimiento diariamente la ciudad? Nosotros estuvimos con bloqueo total de la ciudad solo 5 días, que estuvo todo, 15 días, que estuvo todo cerrado y realmente el movimiento había parado. Ahora hace una semana comenzó a liberarse a los pocos. Las escuelas no volvieron todavía, pero por ejemplo liberaron iglesias, academias de gimnasia, el centro, el comercio, está todo abierto. Entonces el movimiento afuera es como si fuera otra realidad. Nosotros médicos estamos el día todo aquí dentro del hospital con 45 pacientes intubados en UTI, con 2 en la fila y salimos y vemos eso y nos queremos matar. Porque realmente no hay conciencia de lo que está aconteciendo. Comenzando por los jefes de Estado, ¿no? La posición de nuestro presidente, felizmente no es de las mejores en la época de pandemia. Y después de ahí para abajo la conciencia en cuanto a la enfermedad es muy poca, o casi nula diría. Claro. Justamente esa era mi última pregunta y te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Mariana. Te iba a consultar justamente cada vez que sale a hablar el presidente brasileño Jair Bolsonaro
o cada vez que se expresa a través de Twitter con respecto al coronavirus. ¿Qué sienten ustedes como médicos, ¿no?, que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, que ven de cerca lo que le pasa justamente a sus vecinos, a sus compueblanos, y un presidente que parece, bueno, no entrarle bala, por así decirlo, con respecto a esta enfermedad tan grave y esta realidad tan dura, ¿no? Es una opinión personal, pero para mí si se quedara callado ayudaría más, porque él es una persona que forma opiniones. Infelizmente, hablando lo que habla y diciendo lo que dice en público, sería mejor que se quedase callado. Claro, claro. Mariana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, te felicitamos obviamente por la labor que estás realizando allí en Brasil y bueno, te deseamos todos los éxitos y también que te cuides. Bueno, muchas gracias. Un gusto haber hablado con gente de mi provincia y bueno, estoy por aquí cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo, Mariana. Bueno, allí pasaba Mariana Martínez Quiroga, que es oriunda de aquí de la provincia del Chaco, se recibió en la UNE de Medicina, fue justamente a hacer su residencia a San Pablo, una especie de beca o lo que es un intercambio, ¿no?, de médicos, y se quedó allí haciendo la medicina, ejerciendo en estos momentos en el estado de Pará, ya bien al norte de Brasil, cerca ya de Venezuela. Y bueno, esta dura y triste realidad que está viviendo el país brasileño.